Buenas noches, queridas amigas, ¿cómo están? Queridos amigos, bienvenidos una noche más a la lectura del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Les agradezco mucho su presencia. Cada vez estamos avanzando un poco más en el libro que hemos elegido. La dinámica ustedes ya la conocen. Nosotros cada noche avanzamos un fragmento del libro, pero no solo eso. Al cierre de la lectura, procuramos conversar un poco respecto a lo que hemos aprendido. Recordemos que siempre que realicemos cualquier tipo de lectura, sea de un libro de ayuda, de desarrollo personal, como es este libro que hemos elegido, o inclusive de alguna obra literaria, alguna novela, del género que ustedes gusten, prefieran, siempre es importante poder tomar notas. Y eso nos garantiza a nosotros recordar pasajes importantes, palabras claves, investigar un poco más de la lectura y sobre todo no olvidar con facilidad lo que vamos a avanzar. Bienvenidas una noche más a la lectura del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Recordemos brevemente que en este libro la autora nos está contando que hacer que nos pasen cosas buenas no es cuestión de pura suerte. No solamente le sucede a aquellas personas que tienen, entre comillas, buena fortuna, sino que al contrario, esto forma parte de la neurociencia. Y todo va a depender de cómo gestionemos y vayamos entrenando nuestra mente. Ahí es la raíz de cómo vamos practicando y desarrollando nuestra felicidad para traer finalmente todo lo bueno. Vamos a ir hoy día de lleno a la lectura ya que estamos en un tema muy importante que es la actitud. En estos días hemos ido leyendo acerca de emociones, hemos conocido el trasfondo del por qué y cómo éstas perjudican a nivel mental y físico cuando no son expresadas. Hoy día vamos a continuar hablando del tema de emociones, pero tocando un punto importantísimo, que en este caso es la actitud. Mucho se ha hablado de actitud. Es probable que ustedes ante la vida, la actitud muchas veces se haya visto menoscabada. En algunas ocasiones, nosotros mismos bloqueamos una buena actitud ante la vida. Vamos a conocer un poco sobre la actitud como factor clave en la salud. A lo largo de estas páginas hemos hablado de la importancia de nuestros pensamientos en el estado de ánimo, en la interpretación de la realidad y en la salud. Una actitud adecuada y sana puede ser la medicina natural más poderosa a nuestro alcance y quizá la menos tenida en cuenta. ¿Qué opinan ustedes? Esto podría ser cierto. Muchas veces nos dejamos llevar por esa carga emocional y dejamos de lado la actitud y nos centramos únicamente en los problemas. Continuemos. En 6 años de carrera de medicina no se dedica apenas un apartado a este tema. Pese a ello, los médicos somos muy conscientes de la importancia de la actitud del paciente en su propósito. Actitud del paciente. Cada vez que pasemos, que tengamos algún malestar físico, alguna enfermedad, es importante que tanto los médicos como nosotros remarquemos la actitud que estamos teniendo frente a esa enfermedad. Los datos clínicos manifiestan que los sentimientos positivos y el apoyo emocional de las personas cercanas, como familiares, amigos e incluso los profesionales de la salud implicados en su tratamiento, poseen un poder curativo incuestionable. Por otro lado, lo que uno siente, percibe o cree puede ser tan relevante como la dieta o los hábitos a la hora de enfrentarse a, por ejemplo, una enfermedad coronaria. Así que aquí vemos que este texto nos está dando la igualdad. Es importante la medicina que ingresa al cuerpo, los alimentos, los hábitos, pero también cómo nosotros nos sentimos, con qué actitud estamos enfrentando ese tratamiento. Es importante ambos. Imagínense que estemos pasando por alguna enfermedad, Dios no lo quiera, y tengamos una actitud negativa. ¿Cómo nuestro cuerpo va a estar queriendo mejorar si nuestra actitud negativa puede estar destruyendo aquella buena energía que necesita el organismo?
Continuemos. Friedman y Rosenman llevaron a cabo un estudio con 3.500 hombres a lo largo de 10 años. Primero dividieron a los sujetos en dos grupos. Los del tipo A comprendían los caracteres más rígidos, impacientes o cronopáticos. Los del tipo B eran más relajados y tranquilos. Dos tipos de personas. Tras esta clasificación preliminar, investigaron la salud de los sujetos, si fumaban o no, cuánto ejercicio realizaban, midieron sus niveles de colesterol en sangre y analizaron su dieta. A continuación, esperaron a ver cómo evolucionaban los sujetos. En 10 años, más de 250 de los sujetos sanos físicamente padecieron un ataque cardíaco. Resultó que los datos basados en su dieta y en su actividad física no sirvieron para predecir los resultados. El único dato capaz de predecir lo que iba a suceder, el único dato con valor diagnóstico, fue la clasificación previa en función a su disposición mental. Los sujetos clasificados como tipo A, quiere decir los más rígidos, los más impacientes, los más coléricos, tuvieron una incidencia de ataques cardíacos 3 veces mayor a lo del tipo B, independientemente del tabaquismo, de su dieta y del ejercicio que llevaban a cabo. Miren en este estudio que se ha realizado, aquellos que tenían mala actitud, mal control de emociones, sufrían 3 veces más ataques cardíacos. Muy independiente de que si hacían dieta, que si no fumaban o incluso que se hacían ejercicios o muy aparte de eso, aún así tenían 3 veces mayor incidencia de ataques cardíacos. Con esta antesala a cómo la actitud es clave en el factor de la salud, vamos a ingresar ahora a leer ¿y qué pasó con el cáncer? Ayer en un fragmento del texto, la autora nos había hablado un poco de que las emociones también habían sido estudiadas en su implicancia en temas oncológicos. Y nos comentó que nos iba a hablar de eso en un capítulo especial, así que vamos a leer ¿qué pasa con el cáncer? Parece tener algún tipo de relación con el estrés y las emociones. No está claro el proceso, pero cada vez se intuye por más científicos que la emoción o el estrés podrían ser factores de riesgo en el desarrollo del cáncer. Lógicamente, las enfermedades oncológicas poseen una etiología variada y compleja. Siguen sin existir estudios serios que relacionen directamente emociones y cáncer. Pero todos conocemos a alguien que ha sufrido enormemente en la vida y un día nos avisa, consternado, que está diagnosticado de una enfermedad grave y en el fondo no nos sentimos sorprendidos con lo que ha sufrido. En un trabajo dirigido por el epidemiólogo David Batty y realizado entre la University College de Londres, la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Sydney, analizaron 16 investigaciones llevadas a cabo durante una decena de años. Eran un total de 163.363 personas las que comenzaron el estudio y 4.353 las que fallecieron de cáncer. Se buscaba la relación entre algunos tipos de cáncer y el componente hormonal y los estilos de vida. Sabemos a estas alturas que la depresión genera un desequilibrio hormonal con elevados niveles de cortisol. Miren qué importante esta parte. La depresión altera todo el sistema hormonal. Y eso hace que los niveles de cortisol se repunten considerablemente. Esto tiene la correcta reparación del ADN e inhibe la adecuada función del sistema inmunológico. Los resultados del estudio mostraron que las personas con depresión y ansiedad poseían una incidencia en un 80% mayor en cáncer de colon y 2 veces mayor en cáncer de páncreas y esófago.
Hay que leer los resultados con cuidado y no dejarse cegar por este resultado tan contundente. No olvidemos un dato importante. Las personas ansiosas y depresivas poseen tasas elevadas de consumo de tabaco y alcohol y de obesidad, tres factores más presentes y estudiados en el cáncer. Este dato también es interesante. Las personas ansiosas y depresivas tienen altos consumos, en algunos casos, conforme nos explica el libro, tabaco, alcohol y obesidad, y son factores que están muy relacionados en los estudios con incidencias de cáncer. El cáncer está relacionado con múltiples causas, con el ambiente, la alimentación, los hábitos tóxicos, la genética. Pero lo que se postula cada vez con más fuerza es que las emociones juegan un papel. Por ello, para que surja el tumor tiene que coexistir varios factores. El cortisol del que ya hemos hablado es una hormona que mantenida en el tiempo en niveles anormalmente altos, provoca procesos inflamatorios perjudiciales para las células del cuerpo. En julio del 2017, el doctor Pere Gascón, jefe hasta hace poco del servicio del Hospital Clínic del Barcelona, reconocía en una entrevista que el estrés emocional crónico puede iniciar el proceso de cáncer. Miren qué aseveración tan profunda la que nos dice el doctor Gascón del servicio del Hospital Clínic de Barcelona, que el estrés emocional crónico puede iniciar un proceso de cáncer. Cuando hablamos de crónico, hablamos de personas que constantemente ya tienen esta emoción muy arraigada, prácticamente 24/7. Continuemos. Este oncólogo, Pere Gascón, es uno de los investigadores más reconocidos en la relación del sistema nervioso mental con el cáncer. Voy a intentar adentrarme en esta teoría explicándola de forma sencilla. Para empezar, no olvidemos que todas las enfermedades oncológicas poseen un proceso muy complejo. Quiero evitar cualquier reduccionismo sobre este tema tan grave, pero creo que unas pinceladas sencillas pueden ayudar a entender este asunto para captar de forma global cómo reacciona el cuerpo ante ciertos estímulos y la importancia de nuestro equilibrio mental. Aquí la autora nos está haciendo esta salvedad, así que atención también con ello. No se busca quizás menoscabar factores que están relacionados con el cáncer, sino ver cómo la relación con el estrés y las emociones pueden jugar también un papel importante. Como sabemos, el cortisol genera inflamación liberando sustancias como la prostaglandinas, citoquinas, y es activado por situaciones de estrés crónico. Por otra parte, los tumores son un conjunto de células malignas que se asientan y crecen en alguna zona del cuerpo. En el cáncer, cuando el tumor está instalado, el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo, deja de atacar al tumor y se pone de parte de él. El sistema inmunológico, cuando ya existe un cáncer, un tumor instalado, ya no ataca al tumor y al contrario, se pone de parte de este tumor. Por ejemplo, los macrófagos, un subtipo de glóbulo blanco, son los que se encargan de fagocitar el material extraño del cuerpo. Forman parte de una respuesta, de la respuesta innata del sistema de defensa del organismo. En el caso del cáncer, dejan de actuar y trabajan para el tumor. Se produce una autoagresión del propio sistema inmunológico contra el cuerpo. No tendría tanta lógica, pero es lo que sucede cuando se desarrollan estos procesos de cáncer. El cáncer deja de actuar y trabaja para el tumor.
Es como que el mismo sistema inmunológico de nuestro cuerpo está contra el cuerpo y va de parte del tumor. Qué complicado este proceso, qué complejo, que es lo que nos adelanta la autora. Vamos a seguir leyendo. En el cuerpo existen 5 billones y 200 trillones de células dependiendo del ser humano, sin importar la edad o el sexo. El entorno de la célula es la sangre. La composición de esta es determinante para el destino de las células. ¿Quién controla la sangre? Lo hemos ido revisando en capítulos anteriores. El sistema neurohormonal es clave. Se ha investigado un dato curioso. Si llevo la célula a un entorno tóxico, la célula se enferma. Si la rodeo de un entorno sano, la célula sana. Tanto el entorno de las células como la información que reciben las membranas juega un papel fundamental. El entorno de las células como la información que reciben las membranas. Del mismo modo que le ocurre a nuestras células, si una persona, que es un conjunto de células y por supuesto de algo más, frecuenta un entorno tóxico, bien sean personas, ambiente o circunstancias adversas, enferma. Esto también lo hemos conversado antes. Importa mucho el entorno cercano con el cual nosotros nos relacionemos. Igual que si ponen una manzanita podrida en una fuente de manzanas sanas, en algún momento las manzanitas sanas van a comenzar también a lastimarse por el efecto de una. Aquí también el libro en esta frase nos lo remarca. Lo mismo que le pasa a las células, si nosotros como personas comenzamos a frecuentar un ambiente tóxico, puede ser personas tóxicas, ambiente tóxico o situaciones adversas, nos enfermamos. Es por eso que pasa cuando estamos rodeados de personas muy tóxicas, personas que no controlan emociones, personas agresivas, querramos o no, nos terminamos convirtiendo en eso. Es por eso que cuando se habla, por ejemplo, de niños agresivos, malcriados en el colegio, es porque en casa tienen un entorno similar. Entonces, mucha atención con ese recordatorio. Continuemos. Cuidado. Si a pesar de estar en un ambiente sano, la mente lo interpreta como un lugar de amenaza, se pondrá alerta y provocará los mismos cambios en el cuerpo y en la composición de la sangre que si estuviera en un entorno más tóxico. No lo olvidemos, la mente y el cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. Hay gente que a pesar de tener un entorno y unas circunstancias más o menos normales, vive constantemente alerta. Esa gente, por un enfoque inadecuado de su situación, está forzando su cuerpo, física y psicológicamente, a una tensión perniciosa. Si soy capaz de cambiar la manera en la que interpreto la realidad cambia. Esta frase hay que anotarla también como recordatorio. Si somos capaces de cambiar la manera en la que interpretamos la realidad, pues la realidad cambia. La felicidad depende de la interpretación de la realidad que yo hago. Es fundamental aceptar un cambio en mis creencias sobre mí mismo, sin juzgarme con tanta dureza, o sobre lo que me rodea. De ahí lo bueno de fomentar los pensamientos positivos o incluso de recurrir al efecto placebo si poseen un efecto sobre mi mente y mi cuerpo. Voy a repetirlo. Lo importante y lo bueno de fomentar pensamientos positivos. Y eso es importante que a veces es difícil. Es por eso que la recomendación, que mañana lo vamos a ver más a fondo, chicas, escriban. Escriban una lista de pensamientos, de frases optimistas, positivas, cualidades positivas de nosotros mismos. Para que si en un momento se les olvida o no saben cómo manifestarlo, abren su libreta y lo leen. Tanto lo van a estar leyendo que luego en un momento va a ser automático. Acá también nos habla incluso de recurrir al efecto placebo, si es que poseen un efecto sobre nuestra mente y cuerpo. Un ejemplo placebo, por ejemplo, es, si es que ustedes se sienten felices cuando toman
un chocolate caliente y eso les tranquiliza la mente. Inclusive ustedes dicen, me tomo mi chocolate caliente y luego inmediatamente me voy a dormir. No le va a pasar a todos. No es que el chocolate caliente sea mágico, es que ustedes ya lo han relacionado con bienestar en su mente. Entonces, ayudémonos de esos efectos placebos y también busquémoslos. Hay personas que lo hacen con el deporte, personas que antes de irse a dormir o en la mañana activan su cuerpo con ejercicio y eso los relaja. No, no es que están haciendo la rutina más fuerte en el gimnasio, simplemente puede ser una vuelta o dos vueltas por la calle, inclusive caminar unos minutos. Entonces, encontremos esos efectos placebos que sabemos que nos hacen efecto a nosotros. Quizás alguna llamada, alguna persona importante, ver de repente algún video motivacional, alguna serie, algo pequeño que ustedes sepan que calma su mente. No es que esté comprobado científicamente, que ustedes hayan hecho un estudio que le pase a todos, pero es algo que está dentro de su rutina saludable. Así que ahí también una tarea para poder tener más de esto en nuestra vida. Continuemos. Ahora vamos a hablar de la metástasis. Recordemos que la metástasis está relacionada a los temas oncológicos del cáncer, que es precisamente que hemos empezado a hablar sobre el cáncer. Vamos a ver qué pasa con la metástasis, que ya es este sistema que pasa en el cuerpo cuando todo el cuerpo comienza a contaminarse u otros órganos del cuerpo comienzan también a recibir los efectos del cáncer original. Entramos ahora en arenas movedizas. La metástasis, procesos de diseminación del tumor que determinan el pronóstico y la supervivencia del enfermo. Nacen en muchas ocasiones en lugares donde existe de base algún proceso inflamatorio crónico asintomático. Es decir, el cáncer se disemina, se desarrolla y progresa en núcleos inflamados. Es su microambiente, la zona donde se siente más a gusto para aumentar y expandirse. No todas las inflamaciones son igual de peligrosas para que surja el cáncer. Un catarro, inflamación de la amígdala, una rotura de ligamentos con inflamación muscular, no son el mismo concepto. Un fumador, cada vez que fuma, daña las células bronquiales, produciendo una inflamación crónica de esa zona. Esa inflamación surge para defender y salvaguardar la zona. Esto, en principio, es algo sano y bueno. Si el vicio de fumar y la consiguiente inflamación se mantienen en el tiempo, si además esa persona tiene antecedentes familiares oncológicos de pulmón, y si por último añadimos el cóctel explosivo a algún problema emocional serio, esa persona es candidata muy seria a enfermar de cáncer. Miren cuántos factores hay. Un fumador, no eventual, sino un fumador, como nos indica acá, que ya es prácticamente tiene una adicción al cigarrillo. Si ese vicio se mantiene en el tiempo, además, si esa persona tiene antecedentes familiares, oncológicos también, y aparte tiene problemas emocionales, candidato ideal para cualquier tema de cáncer. No es solamente un factor, son varios factores que se unen para una enfermedad tan fuerte como es un tema oncológico. Continuemos. Lógicamente, no todos los fumadores se enferman de cáncer, pero sabemos que el tabaco es un potente activador de los problemas oncológicos. Por ello se pregunta a los pacientes durante las revisiones médicas los años que llevan de exfumador. Es decir, el tiempo que has concebido a tu cuerpo, el tiempo que has concedido a tu cuerpo para que se recupere de esa agresión constante a la que le has sometido con todo el proceso inflamatorio que acaecía durante su etapa, durante tu etapa de fumador. Esto se pregunta también cuando te vas a afiliar a algún seguro, por ejemplo,
Es importante que las compañías aseguradoras, los centros médicos, también cuando vas a hacerte un examen, te preguntas si eres fumador. Y si tú dices que ya has dejado el cigarro, es importante que ellos sepan cuánto tiempo ya ha pasado. ¿Por qué? Porque le estás dando a tu cuerpo un tiempo para que se recupere de esa agresión. Fumar, como otras adicciones, es una agresión que nosotros hacemos con nuestro propio cuerpo, contra nuestro sistema inmunológico. A pesar de que no tengamos quizás ya ese vicio en nuestra vida, hay algunos rezagos que han quedado. Continuemos. Los estudios se han amplificado con resultados asombrosos. Se ha descubierto que existe una relación directa entre las células cancerosas y el sistema nervioso. Es decir, existen receptores en las células tumorales a sustancias relacionadas con el cerebro, como puede ser la adrenalina o el cortisol. Las emociones. Los impactos estresantes fuertes alteran el cuerpo, pero también afectan a las células del cáncer. Se produce una comunicación directa entre el cáncer y la mente, sistema nervioso y por tanto sistema emocional. Esta explicación no está destinada a alterar o a perturbar al lector, todo lo contrario. Sirve para entender aún más la conexión profunda que existe entre las enfermedades más graves y difíciles de controlar y la mente. El cáncer está profundamente vinculado al sistema inmunológico. Las situaciones de estrés, preocupaciones, tristezas y traumas de forma crónica alteran las defensas y favorecen el posible desarrollo de una enfermedad grave. El reflejo de esos estados emocionales tóxicos se halla a nivel bioquímico y fisiológico, con estados inflamatorios latentes. En resumen, las emociones perjudiciales, como tales, no producen cáncer. Las emociones perjudiciales, como tales, no producen cáncer. Ahora bien, el estrés emocional crónico puede arrancar, activar o potenciar la difusión de aquello que origina el cáncer. ¿Qué provoca estrés emocional? Situaciones como la soledad, familiares enfermos, mala relación con el entorno, traumas no resueltos, duelos difíciles o problemas laborales y económicos. Ser capaz de mejorar el manejo de nuestros pensamientos tiene un enorme potencial para controlar así el nivel de inflamación del cuerpo. Miren qué vital y qué importante es el estado emocional de una persona que esté pasando una enfermedad grave o crónica. En este caso hemos hablado del cáncer. Al contrario de poder mejorar, va a empeorar. Y por eso que acá nos habla de la metástasis, que es que otros órganos del cuerpo se vean afectados. Entonces, sabemos que después de una enfermedad queda un estrés, queda un cuerpo totalmente dañado que necesita recuperarse. Pero qué importante es poder ser conscientes que puede jugar a beneficio nuestro una mejor calidad de nuestra mente y de nuestras emociones. Evitar el estrés emocional. Así que si de repente conocen algún caso, pueden compartir esta información, recomendarles, porque ojo, esto cada médico y cada persona elige un tratamiento, pero la recomendación para cualquier tipo de calidad de vida es que puedan gestionar mejor su estrés emocional, porque el hecho de conservar ese estado de estrés lo que va a hacer es arrancar, activar o potenciar la difusión de aquello que origina el cáncer. No es que las emociones, como dice acá el libro, produzcan cáncer, no es que las emociones perjudiciales, no, pero pueden activar en alguna medida. Mucho más con, acá lo menciona el libro, situaciones de estrés, preocupaciones, tristezas, traumas que favorecen el desarrollo de una enfermedad grave. Así que esto lo tenemos como información para poder estar atentos ante cualquier caso posterior. Ojo, no es que directamente, vuelvo a repetirlo,
las enfermedades perjudiciales produzcan cáncer, sino que pueden jugar a favor de estas enfermedades. Mucha atención con ello. Por eso que la recomendación final es que seamos capaces de mejorar el manejo de nuestros pensamientos, porque eso tiene un potencial para que controlemos que nuestro cuerpo se inflame. Desde un dolor de cabeza, desde una inflamación estomacal, desde un dolor muscular, desde algo inclusive más sencillo o más cotidiano, por así decirlo. Cerrado este tema, chicas, vamos ahora, continuando con las emociones, ver pautas sencillas para gestionar de forma correcta las emociones, que es algo que nosotros hemos estado practicando con varios libros también. Qué mejor recibir orientación de la autora sobre gestión de emociones, gestión correcta de emociones. Vamos a ver cuáles de estos pasos, de estos puntos ya venimos aplicando y cómo podemos potenciarlos más. El primero, básico, conócete. Aprende a entender qué te perturba. Y acá hacemos una pausa para mentalmente recordar qué nos perturba a nivel emocional y a nivel físico. Si nos hacemos una pregunta, ¿qué es lo que más nos molesta a nosotros actualmente? ¿Qué es lo que más nos molesta de una persona? ¿Qué es lo que más nos molesta de una situación? ¿Qué es lo que más nos molesta de nosotros mismos? ¿Qué es lo que más nos perturba? Lo primero es reconocerlo y ponerle un nombre. Cuando alguien tiene bloqueadas sus emociones desde siempre, le será más difícil profundizar en el origen de los problemas. Origen de los problemas. En cualquier caso, inténtalo. Lee y acude a personas que puedan ayudarte. Es imprescindible que des el primer paso. Este punto, para conocernos, hay varias herramientas que pueden ser de utilidad. También hemos conversado de muchas de ellas que nos van a ayudar cada vez para estar más cerca a ese entendimiento del origen. Mañana vamos a conversar un poquito más de algunas herramientas para este primer punto y también para el segundo que acá les detallo, que es identifica tus emociones. Pon nombre a lo que sientes. Eso es importante. No basta decir, ay, me siento mal, me siento bien o me siento más o menos. Ponle un nombre. ¿Cómo te sientes? ¿Frustrado, decepcionado, desamparado, solo, eufórico, feliz? ¿Cómo te sientes? Ponle un nombre. Por ejemplo, acá nos dice, no es lo mismo rabia que rencor. No es lo mismo. Alegría que emoción no es lo mismo. Al hacerlo, quiere decir cuando le pones un nombre, sé realista. No maximices emociones perjudiciales. Ese análisis tiene un impacto directo en tu cuerpo. Quiere decir, si alguna emoción, entre comillas, negativa, como me siento de repente un poco enojado, no vayas a decir, me siento totalmente exasperado, o sea, no exageres, no maximices. Siento que estoy un poco enojado, un poco colérico, un poco flemético, entonces tú mismo ve dándole como un ranking, un puntaje con total sinceridad para que nombres con claridad esa sensación, esa emoción. El tercer punto busca ser asertivo. Di lo que piensas sin herir. Ayer justo habíamos hablado un poquito de este tema. Decir lo que pensamos está bien, pero hay que tomar en cuenta que lo que decimos puede quizás dañar a alguna persona. Y eso también hay que considerarlo, porque no podemos andar por la vida, entre comillas, con el pretexto que yo soy muy sincero, yo siempre digo lo que pienso, si le molesta no es mi problema. No. Di lo que piensas, pero sin herir. No silencies todas tus emociones. Habla con alguien que te genere confianza. Aprende a expresarte, pero cuidado al hacerlo con abrir puertas que no seas capaz de cerrar. Ve poco a poco. El desahogo tiene que permitirte recuperar la paz y el equilibrio interior. Esto también es importante. Nosotros sabemos cuáles son nuestros límites personales y nosotros más que saber, sentimos. Cuando hay alguna emoción o algún recuerdo o alguna circunstancia que quizás no queremos tocar o no queremos hablar. Entonces ahí
Expresémonos dentro de lo que nosotros ya nos sentimos cómodos de poder comunicar. No vayamos a caer en este pequeño desliz, como dice el libro, de abrir puertas que no seamos capaces de cerrar. A veces queremos expresar tantas emociones a alguien y de repente terminamos diciendo tanto y la otra persona quizás dice ya, ¿de qué estás hablando? ¿O qué está pasando? Y nosotros mismos comenzamos a explotar en emociones. Entonces, mucha atención cuando nos expresamos con mucho cuidado, yendo poco a poco. Siempre siendo asertivo sin herir a la otra persona. El cuarto punto es no tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. ¿Tenemos miedo a convertirnos en nuestra mejor versión? Estamos a puertas de cerrar el año. ¿Tenemos miedo realmente? Parece algo contradictorio porque en el fondo todos quisiéramos ser nuestra mejor versión, pero en el fondo también guardamos miedos inconscientes que no nos dejan llegar a ser nuestra mejor versión. Entonces no tengamos miedo, aprende a sacar lo más valioso de tu interior. El que anula sus emociones acaba siendo una versión empeorada de sí mismo. Una versión descafeinada, sin capacidad de ilusionarse por nada. El punto 5: pon límites al afecto que los demás ejercen sobre ti. Pon límites. ¿A qué se refiere con esto? Aprende a identificar a la gente tóxica que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. Identifica a estas personas tóxicas, aquellas personas que en cualquier momento pueden perturbar nuestra tranquilidad, porque no es posible que todo el mundo altere tu equilibrio interior y debes intentar mantenerte lejos a los que lo hagan. Intentar mantener lejos a los que lo hagan. Todos atravesamos momentos en los que experimentamos disgusto o desamparo. Todos. Todos nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados o resentidos en algún momento. Esta experiencia ocasional de emociones negativas también es saludable. Miren qué importante esta premisa. A veces nos sentimos mal por sentirnos mal. Aquí nos dice que esta experiencia ocasional quiere decir que pasa a veces, no es que nos vaya a pasar 24/7. Esta experiencia ocasional de emociones negativas es saludable. ¿Por qué? Nos alerta sobre lo que no va bien en nuestro alrededor y nos motiva a ponernos manos a la obra y cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio, tanto en lo psíquico como en lo físico. Así que, como hemos conversado antes, no nos torturemos mucho si es que en algún momento nos sentimos mal. O si es que a veces vemos que todo nos está yendo bien y de repente nos da un bajón porque peleamos, discutimos porque pasó alguna circunstancia. Y nos decimos, no, oye, todo iba bien y ahora ¿qué pasó? Normal, al contrario, acá el libro nos recuerda que eso es saludable, porque nos está alertando que hay algo en el entorno en lo cual nosotros tenemos que actuar de otra manera, de cambiarlo, con la finalidad de tener un equilibrio. Miren qué importante este punto 5. El problema surge cuando las emociones negativas se cronifican. Se cronifican quiere decir que se mantienen en el tiempo. Ya hemos leído anteriormente que las emociones deben durar segundos, minutos exagerando. Si esas emociones duran horas, ya las estás cronificando. Si duran días, semanas, meses, años, mal. No las cronifiques. ¿Por qué? Porque están alterando de modo permanente tu estado de ánimo. El modo en que pensamos y sentimos condiciona nuestra calidad y cantidad de vida. Y esto también lo hemos conversado hace días en la lectura, que inclusive una persona que es feliz, que vive con emociones positivas, vive más tiempo y sobre todo tiene una mejor calidad de vida. Y acá recordemos que la felicidad no es igual para todos. Cada uno tiene un concepto de felicidad diferente. Así que también hay cuidado con ver a los demás. No, los demás tienen estos, a los demás se le ve bien porque yo no tengo. No, cada uno tiene una forma distinta de ser feliz. Cerramos ese tema y ahora vamos a
leer este punto de aquí para poder cerrar la lectura del día de hoy, que es sobre los telómeros. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros, descubiertos por el biólogo y genetista estadounidense Harman Joseph Muller en los años 30 del siglo pasado, son los extremos de los cromosomas. Precisamente acá hay una imagen. Estos extremos de los cromosomas son los telómeros. Y su principal función es dotar de estabilidad estructural a los cromosomas. Dotar de estabilidad estructural a los cromosomas, impidiendo que se enmarañen y que se adhieran unos a otros, siendo claves en la división celular. Por ello, están muy relacionados con el cáncer. No olvidemos que las enfermedades oncológicas suponen una división anormal de las células. Esto es cierto. Cuando hay algunas células cancerígenas, pues estos cromosomas que estamos viendo ya no están estructurados con ayuda de los telómeros, sino que están divididos de manera normal, distinta, no normal, valga la redundancia. Los telómeros son los relojes de las células, ya que establecen el número de veces que una célula puede dividirse antes de morir. Número de veces que una célula puede dividirse antes de morir. Son el cronómetro del envejecimiento celular. La bioquímica estadounidense de origen australiano Elizabeth Blackburn, nacida en 1948 en la isla de Tasmania, tras doctorarse en biología molecular en la Universidad de Cambridge en 1975, comenzó a estudiar los telómeros de los cromosomas, primero en la Universidad de Yale y más tarde en la Universidad de California en Berkeley. Estudiando los telómeros, Elizabeth descubrió en 1984 una nueva enzima, la telomerasa. Comenzó a crear telómeros artificiales con el objetivo de estudiar la división celular. Descubrió que cuanto menores eran los niveles de telomerasa, menor era el tamaño de los telómeros y por tanto disminuía el número de divisiones posibles de una célula, con un mayor riesgo de enfermedades y envejecimiento. Esa parte es un poco técnica, importante volver a darle una lectura nuevamente y poder anotar algunos puntos claves. Siempre es importante, así como lo muestra el libro, ver alguna imagen para entrar en contexto. Así que si por ahí tenemos la ocasión de anotarlo, de repasarlo más adelante, busquemos alguna imagen referencial en Google para ver de qué estamos hablando. A veces el texto nos da la información, pero recuerde que nosotros somos visuales, así que busquen por ahí en internet, en Google, desde la foto de la bioquímica Elizabeth, busquen también alguna fotografía, si es que hay, del estudio, y también de estos telómeros y las divisiones posibles en una célula. Los hábitos negativos impactan en la longitud del telómero. Hablamos del estrés, de la alimentación, obesidad, sedentarismo, soledad, contaminación o incluso los problemas de sueño. Estos son hábitos negativos. Recordemos que para que sea un hábito es algo que pasa todos los días, de todos los días, de todos los días. Si pasa eventualmente, es algo que se puede gestionar mejor. Pero cuando ya permanece en nuestra vida siempre, entonces es un mal hábito y hay que tener mucha atención con ello. Blackburn, esta bioquímica, estudió la telomerasa en un grupo específico, en madres de hijos con enfermedades neurológicas severas, y observó que aquellas que se sentían solas presentaban niveles más bajos de telomerasa con la consecuente disminución del telómero. La esperanza de vida en ellas era mucho menor de la habitual en mujeres de su misma edad. La esperanza de vida en ellas era menor.
También observó algo fascinante: aquellas mujeres que compartían entre sí sus emociones y se apoyaban y comprendían mutuamente, experimentaban un mayor nivel de telomerasa y un consiguiente alargamiento de los telómeros. Por sus trabajos en la descripción de la telomerasa, recibió en el 2009 el Premio Nobel de Medicina junto a sus colaboradores Carol Greider y Jack W. Szostak. Como hemos visto en el estudio de Robert Waldinger, la soledad es un factor de riesgo no solo para la depresión, sino para envejecer con telómeros más cortos y por lo tanto de forma menos saludable. ¿Cómo segregar más telomerasa y alargar telómeros? Actualmente se están llevando a cabo los primeros estudios sobre cómo fomentar la secreción de la telomerasa para conseguir un alargamiento de los telómeros. Se conoce el efecto positivo del ejercicio, la alimentación y el mindfulness. Recordemos que el mindfulness, hemos hecho algunos ejercicios de ello nosotros antes de iniciar la lectura, está muy conectado con la meditación, con estar presentes, con salir, con caminar, con estar en el día a día y no vivir o en el pasado o en el futuro. En el año 2017 comencé con uno de los laboratorios más importantes del mundo, un estudio sobre la influencia del estado de ánimo y las emociones en los niveles de telomerasa y la medicación de los telómeros. Y la medición de los telómeros. El objetivo es confirmar que el cortisol, hormona del estrés, elevado de forma crónica, inhibe los niveles de telomerasa y que la ansiedad acorta los telómeros. Tengo la confianza de que saldrán resultados interesantes que publicaré cuando concluya el estudio. Esta parte que tiene algunos datos técnicos científicos, chicas, anótenlo, vuelvan a leerlo nuevamente, busquen imágenes referenciales en Google, quizás algún estudio adicional, si es que hay alguna parte que no quedó clara porque tiene términos de estudio neurocientífico. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Es la página 140. Mañana ingresamos a la página 141 para hablar de qué cosas o actitudes elevan el cortisol. Probablemente que ustedes sepan también de este tema, tengan sus propias cosas o actitudes que elevan su nivel de estrés, pero vamos a conocerlo mañana en nuestra lectura. Le agradezco nuevamente haberse quedado hasta el cierre de la lectura, chica. La recomendación: vuelvan a leer el texto y hagan anotaciones importantes o anótenlas en su libro. Voy a terminar la grabación de la lectura de hoy para conversar un poco de algunos puntos importantes que hoy hemos leído.